¿cuándo fue la primera vez que se te pasó por la cabeza venir a Venezuela? Y la verdad viajé por el mundo entero, di 3 vueltas al mundo desde esa última vez que fui a Venezuela, que vine a Venezuela. Pero todo ese tiempo sentí que Venezuela me estaba llamando. Todo ese tiempo, ¿sabes? Que si fuera a volver tendría que ser algo grande. Ya les vamos a contar qué es eso grande que se vino a hacer Patrick a Venezuela. Salud, mi pana. Salud, mi brother. Bueno, vamos a ver. Con sinceridad, ¿te gusta o no te gusta? Les voy a hablar de la historia de un extranjero, posiblemente el más viral en este momento en Venezuela, que lo dejó todo para venir a recorrer nuestro país. Y sin más preámbulos, les quiero presentar a Patrick. Sí, ¿cómo estamos? ¿Qué dice mi brother? Wow, no pudiera estar más feliz, en serio. Miren, desde Manchester, Inglaterra, lo dejó todo para venir a recorrer Venezuela. Pero eso se los vamos a contar más adelante. Quiero empezar por el principio, brother. Cuéntame qué estudiaste, en qué trabajas, un poquito de tu historia resumida. Bueno, nadie me cree cuando digo eso, pero yo estudié matemáticas. Ok. Nada que ver con videos, ni fotos, ni viajar. Yo estudié matemáticas en Bristol, una ciudad en el sur de Inglaterra. Y bueno, después de la universidad comencé a dar clases de matemáticas, programar, cosas de nerd, pues. Porque lo mejor es que habla un español perfecto, pero ya está 100% venezolanizado. O sea, se sabe la jerga, sabe los dichos, toda vaina, ¿no? Toda vaina. Estoy en eso. Y después de dar clases y tal, ¿sigues trabajando? ¿Abandonaste el trabajo? Bueno, sí, yo monté como una agencia de tutoría de clases privadas online. Y bueno, la ventaja que tenía es que todo mi trabajo se hacía online, pues. Exacto. Entonces, bueno, el primer viaje que hice fue a Colombia en 2014, así. ¿Ahí fue donde aprendí a hablar español? Sí, Ajá. sí, pero es historia para otro día. Sí, Ya te he hecho el cuento. Y bueno, en 2018 fue cuando comencé a recorrer el mundo trabajando online. Ok. Entonces, bueno, ya viajando por Latinoamérica, trabajando así. Mira, mi brother, tienes un poquito de hambre. ¿Te parece si te llevo como unas arepitas mientras me sigues contando este cuento? Por favor, por favor. Miren, le pedí un poco de ayuda a Patrick para que sujetara el teléfono, porque siempre lo hago yo, pero no quiero intimidarlo de lo mal que se maneja en Venezuela. En verdad me considero culpable de que muchas veces agarro el teléfono mientras manejo. Estoy trabajando en mejorar esas cosas, por eso se lo dije a Patrick ahorita. Brother, cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez que se te pasó por la cabeza venir a Venezuela y cómo tomaste la decisión de venir la primera vez? Buena pregunta. Yo siempre había viajado mucho por Latinoamérica, mucho. Bueno, comenzando con Colombia, pero, o sea, por 8 años siempre regresando, conociendo casi todos los países de Latinoamérica. Okay. Y siempre había como pensado en Venezuela, sí, sentía que me estaba llamando, había conocido muchos venezolanos, pero hasta ellos mismos me dijeron que no fuera. Sí. Entonces siempre como quedaba Venezuela y yo, pero lo quiero conocer. Y el año pasado estaba viajando por Bolivia y conocí a una venezolana, o sea, por 2 minutos, ni 2 minutos. Y bueno, le digo, Venezuela, qué chévere, quisiera ir algún día. Y me dice, bueno, yo sigo viviendo en Caracas. Exacto. Si quieres, o sea, anota mi número y ya, vamos hablando. Y se fue. Okay. Y fue así. Y bueno, pasaron unas semanas y ella me estaba convenciendo. Okay. Hasta un día yo dije, bueno, ya. Compré un vuelo y ya. Y así fue. Wow. ¿Y viniste por primera vez el año pasado, en el 2022? Eso, el año pasado, en agosto. Yo pasé 3 semanas. ¿Y qué lugares recorriste en ese tiempo? En ese viaje yo hice Los Roques, Okay. Margarita, Canaima y Caracas, claro. Miren, llegamos al
al sitio de las arepas posiblemente más baratas de toda Venezuela y abren como en media hora y Patrick se está muriendo de hambre, así que vamos a ir a comer un perro caliente y después venimos a comer las arepas. No les vamos a fallar mostrándoles estas arepas. Me Mira. voy a explotar. Mi brother, yo te conocí creo que como en diciembre del año pasado o noviembre, uno ¿sí? de los reels que se viralizó de Canaima mostrando las bellezas, bueno, del Salto Ángel, y ya luego vi el de Los Roques, vi Caracas, vi mucho. Pero, ¿por qué decidiste, o sea, cada país al que tú visitabas hacías videos, reels, tal? ¿Cómo fue tu historia en las redes sociales? Esa es la parte loca, muy loca. Porque yo nunca vine a Venezuela a hacer contenido. Exacto. Nunca. Cuando yo fui a Venezuela, yo tenía ni 3.000 seguidores en Instagram. Ok. O sea, yo fui viajando, pues. Exacto, exacto. Porque yo, bueno, tenía mi vida viajando y, o sea, tenía un Instagram, pero personal, no era nada mundo influencer, pues. Exacto. Yo, cuando estaba en Venezuela, no publiqué ninguna foto ni ningún video. Ni sabía que era un reel, la verdad. Ok. Pero me encantó tanto que cuando yo estaba en Maiquetía saliendo del país, publiqué una foto. Una foto, ni un reel, una foto. Ajá. Con un mensaje de lo, o sea, lo escribí en el aeropuerto, pues. Exacto. Y bueno, está ahí en mi perfil, básicamente diciendo lo que sentía en ese momento, que fue, Ajá. wow, o sea, todo el mundo me dijo que no hiciera este viaje, y lo hice, y acaba de pasar las 3 semanas más locas de mi vida, y estaba como que casi llorando, Claro. escribiéndolo. Y bueno, lo publico, entro al avión y llego en Panamá ni 2 horas después. Y abro mi Instagram Ajá. y veo que tenía más, o sea, 3.000 seguidores más. ¡Wow! Que por alguien que solo tiene 3.000 seguidores. Era el doble. Sí, era el doble. Y yo, ¿qué es eso? O sea, ¡Wow! y fue la primera vez que vi, o sea, el poder de las redes y como que cuánto a la gente le gustaba lo que estaba diciendo, pues. Sí. Entonces ese fue el primer boom, digamos. Porque de verdad que es muy interesante lo viral que puede ser venir a Venezuela, tanto para hablar las cosas buenas que pasan en el país como para hablar las cosas malas, porque sin duda una realidad no oculta o no exime a la otra. Aquí pasan muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero también es verdad que la mayoría de los venezolanos que están viviendo afuera por lo general recomiendan a las personas no venir. Sí. Eso no es solo algo que tú me hayas contado ahorita, sino es el común denominador de todos los extranjeros que vienen a Venezuela. Yo les pregunto, ¿han conocido a algún venezolano? Y por lo general sí, porque ya estamos como regados por todo el mundo. Literal, el tequeño y la arepa estamos conquistando el planeta. Pero los venezolanos por lo general recomiendan a las personas no venir a Venezuela. Y cuando una persona viene, tanto a los venezolanos como a los extranjeros les llama demasiado la atención, como, mira, este loco se atrevió a venir a Venezuela, como si estuviésemos en un campo de guerra, pues, o sea, como Sí. si estuviésemos en la mitad de una guerra. Y es verdad, nuevamente, o sea, no con esto quiero decir que las cosas malas no pasan en Venezuela, pero no es lo mismo turismo que inmigración. Y de eso es lo que quiero preguntarte ahora. ¿Cómo viste tú a nivel turístico Venezuela cuando viniste la primera vez? Me sorprendió mucho, muchísimo. Porque, bueno, lo que acabas de decir, un inglés que no conoce Venezuela, como que ni sabía que pensaba que iba a ser Venezuela. O sea, Exacto. lo que dices, todo lo que se escucha, zona de guerra, no sabía cómo iba a ser nada. O sea, estaba perdido, pues. Y llego y veo, o sea, todo el turismo que se ofrecía, las posadas, o sea, siento que ya tiene un turismo muy establecido, pues. Y yo, Exacto. wow, o sea, me sorprendió mucho, la verdad. Y bueno, ser casi el único extranjero fue como, wow, pero esto es turismo como normal, ¿sabes? Exacto. Y eso me sorprendió mucho, pues. Bueno, ya vamos a seguir hablando un poco de su primera vez de Venezuela, pero vamos a llevarlo a comer, que pobrecito está como ansioso. Me voy.
Nos vinimos a Plaza Venezuela Ahora sí. a comer unos perritos antes de ir a comer arepas. Esto, yo creo que los perros venezolanos son un ícono de la comida callejera, aunque no es una comida típica en Venezuela. Los perros que se comen acá son diferentes a los que se comen, diría yo, que en el resto del mundo. Por eso es un honor. Y además, miren, acá hay un carrito en Plaza... Bueno, hay muchos, pero este carrito en Plaza Venezuela tiene perros desde $1 en adelante. Así que hay bueno, bonito y barato. Me han dicho mucho sobre los perros calientes aquí, entonces ya es un gran momento. Ahí Patrick está... Marico, cuidado con la tocineta, eso no se puede caer. Fácil no es, fácil no es. Ok, ahora sí, estoy llegando a... ¿Qué tal? Bueno, siento que voy algo sucio, pero está buenísimo. Mira, y también le puedes echar salsita. Esta es una de mis favoritas, ¿ves? Salsita de maíz. También por allá hay otra salsa importada. O sea, No, hay de pero toda te digo vaina. algo, el venezolano no tiene límites. O sea, ¿cómo tú crees que esto le falta salsa? Es verdad, pero O la sea, más salsa... salsa con esto estoy bien, creo. Vamos a ver. No puedo creer que este señor vino a Venezuela por 3 semanas y ahora volvió. ¿Cuánto tiempo tienes desde que volviste? Un par de semanas, 2 semanas. 2 semanas, aunque está clavado Gracias. trabajando, o sea, no ha salido de la casa mucho, solo acá en Caracas, pero no había probado la malta. Lo siento. No, Entonces, ahora... ahora sí, Ok, es el momento, ¿no? es el momento. Salud, mi pana. Salud, mi brother. Bueno, vamos a ver. Con sinceridad, ¿te gusta o no te gusta? O sea, Venezuela, te amo, pero esto no sé. O sea, quiero ser honesto. Esto no sé. O sea, ¿qué es? Mira, es un común denominador de los extranjeros europeos que no les gusta la malta. Tranquilo, Sí, yo me la es tomo. que- Mira, la malta es un producto a base igualito de la cebada sin alcohol. Es como una cerveza sin alcohol, pero una cerveza fuerte. Ah, pero es de Polar también. Es de Polar, sí. Ah. Pero es verdad, Cristian, el croata que vino, tampoco le gustó la malta. Pero, por ejemplo, Araya, el costarricense, sí le gustó la malta. Ah, clase. Es la sangre latina, ¿sabes? Exacto, sangre latina O versus, sea, versus puedo sangre pasar europea. mucho tiempo en Venezuela aprendiendo de la cultura, pero esta sangre no se me quita, pues. Bueno, pero el perro sí pasó la prueba. No, el perro sí. El perro sí, o sea, no es todo malo. Exacto, exacto. Yo soy demasiado fan de este sweet relish de pana. Demasiado fan. Demasiado bueno. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¿En serio? Ya llegamos al spot de las arepas, pero antes de bajarnos del carro, yo acabo de mencionar que esta es la segunda vez que Patrick está acá en Venezuela. Y de eso quiero hablar ahorita, brother. ¿Por qué tomaste la decisión de volver a venir a Venezuela? ¡Guau! ¿Por dónde comienzo? Bueno, lo que ya conté de ese primer viaje, que fue, o sea, una locura, y me quedé con ganas de más. O sea, pasé 3 semanas y bueno, hice, digamos, lo clásico, ¿no? Exacto. Más turístico, Los Roques, Canaima, pero me quedé con esa impresión de la gente, de todo, y pensé, ok, siento que está haciendo falta algo. Exacto. Y la verdad pasé, o sea, viajé por el mundo entero, di 3 vueltas al mundo desde esa última vez que fui a Venezuela, que vine a Venezuela. Wow. Pero Desde, sí. desde el año pasado. No, sí, una locura. Wow. O sea, Alaska, Ah, bueno, yo vi- África, no. Yo vi tus historias con la aurora boreal y tal, estuvo No, increíble. Una locura. Pero todo ese tiempo sentí que Venezuela me estaba llamando. Todo ese tiempo, ¿sabes? Y sí, estaban llegando muchas personas en Instagram diciendo que estaban muy agradecidas con lo que estaba publicando de Venezuela. Entonces pensé que si fuera a volver tendría que ser algo grande. Exacto. Algo grande. Y bueno, ya les vamos a contar qué es eso grande que se vino a hacer Patrick a Venezuela. Vamos a bajarnos a pedirnos las arepitas y hablamos de eso. Miren, camarones, parrilla mixta,
carne mechada, chicharronada, chuleta, vaina con vaina, más chuleta, ensalada de gallina, queso de mano, perico, huevos de codorniz, jamón con mayonesa, reina pepiada, ensalada de brujería. Mira, yo me pedí una arepita de pernil con queso guayanés. Y Patrick, ¿qué tenía esa arepa? Casi me la he terminado. Pollo, reina pepeada y queso guayanés. No, a tres esto- contornos en esa arepa. Buena. Estoy en shock, en serio. No nos gustó. Para nada. Para nada. Ahora sí, brother. Ya puedes hablar con calma, ya comiste, Ahora ya alimentado bien. Cuéntame, ¿cuáles son tus planes en Venezuela? ¿Cuánto tiempo vas a pasar acá y qué tienes pensado hacer? Bueno, ahora viene. Cuando me fui de Venezuela la primera vez, me di cuenta de cuánto me faltaba. O sea, como ya conté, hice como la ruta clásica, pero todo, o sea, todos esos lugares que me estaban comentando la gente, no los conocía pues. Y no podía escoger. Entonces, mi plan era, bueno, sigue siendo, conocer todos los estados de Venezuela. ¿What? Todos. Salud por eso, mi Salud, hermano. mi pana. Salud por Todos los eso. estados de Venezuela. ¿Y en cuánto tiempo pretendes hacer eso? El tiempo que me da la visa de turista. Entonces estamos algo apurados, pero creo que lo vamos a lograr. Que son que 6 meses. Sí, hasta 6 meses. Sí. 6 meses la visa de turista y conocer todos los lugares de Venezuela. Ya saben, pueden ir a seguirlo en su cuenta de Instagram, que las voy a dejar escrita acá en pantalla, y prestarle cualquier apoyo, ayuda, sobre todo conocerlo y demostrarle quiénes somos nosotros los venezolanos, ¿sí o qué? Eso, lo mejor de Venezuela. Salud. Salud, mi brother. Miren qué impresionante, salimos de la arepera y una de las muchachas que trabajaba ahí le dice, mira, ¿cómo es tu Instagram para seguirte? Y cuando este le dice, Patrick Viaja, dice, ¿qué? Yo ya te seguía y tal. Qué increíble, o sea, pasó de 3.000 seguidores el año pasado. ¿A cuánto tienes ahorita, brother? 120 ahora. 120.000 en menos de un año. Y la verdad es que fueron solo 3 semanas de viaje en Venezuela. Y ahorita que Una tienes locura. 2 semanas Una locura. Yo llegué hace 2 semanas con ni 60. y ya voy por 60 y 120. ya tienes 120. Y el viaje no ha comenzado. Bueno, por cierto. y veremos cuando se publique este video cuántos seguidores ya Bueno, tendrá. veremos. Aprovechen y vayan a seguirlo. Qué historia tan bonita e inspiradora. Pero respóndeme algo antes de concluir. ¿Sabes que en Venezuela, a todos los lugares a donde vas a ir, no en todos los lugares hay buena conexión a internet? Tú nos estabas comentando de que trabajabas por internet. Entonces, ¿cómo Sí. vas a hacer? Bueno, no les conté, pero estoy dejando mi trabajo para hacer este viaje. El jueves es el último día de trabajo y ya What? no sé qué tiene planeado para mí la vida estos meses, pero dejé mi trabajo haciendo todo por este viaje. Wow. O sea, Sí. wow. De verdad que inspirador. Ojalá que todo tu viaje te siga recibiendo y te siga dando lo bonito de los venezolanos, de los lugares, como lo ha venido siendo hasta ahora. Te deseo mucho éxito y a ustedes locos, si lo ven por ahí, bueno, échenle una manito, que ya saben que va a hacer este viaje solo con ahorros, porque va a dejar su trabajo. Este loco abandonó su trabajo para venir a viajar por Venezuela. Qué crack, brother. Gracias, Muchísimas brother. gracias. En Gracias a serio, ti, muchísimas brother. gracias.